Muy buenas noches a todos, la verdad es que muy contenta de que sea esta la segunda reunión y muy contenta por la cantidad de preguntas que hubo y ciertos intercambios de algunas experiencias clínicas, algunos pequeños relatos o viñetas, que eso es muy importante. Ya voy a ver la manera en que podamos intercambiar más viñetas clínicas, porque no hay cosa más importante que la enseñanza del paciente. Sabemos que Freud, Lacan, Winnicott, digamos, todos los grandes Klein, todos los grandes psicoanalistas han seguido el método freudiano, que tiene que ver con ese ir y venir, esa banda de Moebius especial entre la clínica y la teoría, y otra vez de la teoría a la clínica, y la importancia que Freud le ha dado a la clínica. No se olviden que el método de la asociación libre se lo enseñó, podríamos decir, la paciente a él, ¿no? La analizante a él. Y eso es algo muy importante, porque él, en cambio de desecharlo, se puso a pensar. Y podríamos decir esto en forma un poco más lacaniana y decir, la histérica puso a trabajar al amo. Ya vamos a ver que algo del orden de la histeria hay que producir en un análisis, justamente para que ese análisis se ponga en trabajo. Les voy a decir un poco la secuencia de lo que vamos a hacer hoy y en las próximas reuniones, cosa de saber hacia dónde vamos. Los otros días quería más o menos chequearlos respecto de las preguntas y toda la participación que han tenido en el seminario del grupo privado nuestro. A mí me orientan, es como si estuvieran allí dialogando conmigo mano a mano, me orientan muchísimo. Entonces, hoy vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el seminario 11, con la dirección de la cura, con un trabajo del otro que no existe, de Recalcati, que a mí me gusta mucho, con el sujeto desinstitucionalizado, en fin. Vamos a trabajar, que un poco me oriento, mi mentor para la cuestión del sujeto desinstitucionalizado es Giorgio Agamben, del cual soy fanática, porque además fui fanática desde muy joven, estaba en el secundario, de Michel Federico Siaka, que Agamben estudia con Siaka. Y Siaka, no sé, allá por los años 67, 69, supongamos, que fue cuando yo terminé el secundario, ya hablaba de la industrialización y de todos los problemas que eso iba a dar, la globalización, etcétera, etcétera. Yo decía, este hombre, qué depresivo, qué mala onda que es. Era un pensador interesante, pero en ese punto me parecía como muy mala onda. Bueno, obviamente, años 60 y pico, yo muy jovencita, queriendo mis blue jeans importados, o sea, ya estábamos adentro de la globalización. Bien, ¿a dónde vamos? Y después, sí o sí, vamos a tener que ver los discursos para ver un poco cómo poder intervenir para rescatar al sujeto del discurso de gestión capitalista, para ver un poco el plus de goce, etcétera, etcétera.
quizás esa reunión va a estar compartida con hablar un poco sobre fusión, para también ver la cuestión del plus de Gauss, de cuando un objeto se condensa tanto que queda como plus de Gauss. Y por último, después vamos a tener que ver las posiciones del analista, sus posibles intervenciones. Hay funciones del analista que son intervenciones. El silencio del analista es una intervención, su escucha es una intervención. Entonces, más allá de todo esto que nos estamos planteando, y por suerte, respecto de lo virtual, lo que hay que saber es que hay una metapsicología que es la herramienta. Esa es la verdadera herramienta. Ya sea la metapsicología freudiana, ya sea la metapsicología lacaniana, pero la herramienta es esa. Y no se trata de si la intervención es típica o atípica. Esto de las intervenciones, hace mucho tiempo me lo preguntó quien dirige Actualidad Psicológica, Miguel Coan, y yo escribí un artículo sobre intervención atípica. Cuando la hice me agarraba la cabeza, solamente se la conté a mi supervisor, que es un caso clínico que les envié. Y, a ver, la táctica, como dice Lacan, es libre. Él lo dice en una ironía, ¿no? Amo yo en mi barco después de Dios, bueno, es una ironía. Pero no hay intervención típica o atípica, hay dirección de la cura. Entonces, el tema es, no importa si es por teléfono, hace muchos años yo he atendido a mis pacientes por teléfono. Entonces, no es ni por teléfono, ni por Skype, no se decide por allí. El tema es la dirección de la cura, y entonces saber cómo escuchar, qué escuchar, eso es lo más importante. Vamos a comenzar con algo muy interesante para mí, por lo menos fue el Lacan que me convenció. El Lacan del seminario 11, el Lacan del seminario del año 64, ese Lacan a mí me convence. ¿Cuándo? Cuando dice, señores, a la muda hay que hacerla hablar. Explicar por qué se quedó muda ya no es cuestión nuestra. Nosotros la tenemos que hacer hablar. Y a mí me pareció fantástico. Más, en ese mismo seminario, hoy lo vamos a ver también, habla del penar en demasía, del padeciente, no de el que va a análisis por export, sino el padeciente. Dice, sufre por demás, el problema de penar en demasía, y allí dice, es la única justificación de nuestra intervención. Eso es muy importante, a mí me pareció fantástico. Miren, déjame acá. Miren cómo están mis textos de Lacan, los tuve que anillar. ¿Y por qué yo siempre digo que los tuve que anillar de tantas veces que los revolví por el aire, ¿verdad? Los escritos que son tan crípticos y demás, se van al diablo, y después lo volví a recoger, y bueno, otra vez, porque cuando uno lee Lacan, entre que es una traducción, entre que el hombre sabe, no sé, es como Freud, ilustrado, tenían tiempo y bocho, cabeza, ¿verdad? Para que todo le entrara, entonces
Bueno, saben de matemáticas, saben de física, de química, de antropología, de sociología, de filosofía, de mitología. ¡Ay, por Dios, qué terrible! Entonces, y encima son cultos, entonces uno tiene que estar con un diccionario común al lado para ver qué dice la palabrita que usó, hasta con bajar manuales. Bueno, hoy tenemos Google, que Google uno pone y bueno, somos ilustrados con Google. Hay algo que quiero decir también, y es, los argentinos no tenemos. Es un argentino, un rosarino, el que hizo la traducción de los escritos de la, ¿verdad? Entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos. Es Juan David Nacio, ¿verdad? Un hombre ya con sus años, igual el año pasado dio un seminario fantástico acá en Argentina, y yo creo que no se le ha dado el reconocimiento suficiente a que fue el traductor de los escritos. Y por eso a mí me gusta decirlo. Bueno, ahora sí vamos al Power, mientras si querés yo sigo hablando. Porque vamos a ver en el Power, puse una primera imagen que recién estaba puesta para divertirme un poco, ¿verdad? En análisis todos los analistas tenemos que lograr causar que nuestros pacientes sean parlanchines, que esa persona que nos consulta, bueno, que logre hablar. No todo el mundo es la histeria que viene y habla. No, ¿verdad? Una persona que está melancolizada, una persona que está con ataque de pánico. No, no va a hablar muy poquito, y ahí vamos a tener que intervenir. Hay distintas intervenciones. A ver, sí, obviamente tenemos la interpretación propiamente dicha, que es la interpretación sobre el objeto de goce. Pero eso es para un tercer momento lógico del análisis. Antes hay otro tipo de intervenciones, y también hay indicaciones, y también hay ese tipo de intervención, tanto sea de preguntar. No es malo preguntar, no es malo intentar saber algo de la historia, porque es como comenzar a traer eso que la Cámara va a llamar los archivos. Bien, vamos a la primera imagen y vamos pasando. Lo puse a Sócrates. Si es para hacer hablar, hay que leer un poquito de la mayéutica y ahí aprender. La otra. Bien. Es muy importante lo que dice ahí Lacan. No se trata de estar buscando el consultante, vamos a decir, del libro. Y entonces, bueno, a ver, es como dice Freud en tal lado, Lacan en tal lado, Winnicott en tal lado, ¿no? El rasgo diferencial de la teoría, voy y lo encuentro en el consultante o el paciente. No, digo el consultante porque, a ver, yo creo que entre consultante y paciente padeciente, paciente de paciencia y de padecer, hay una diferencia. Viene, nos consulta. Para va a tener que tener paciencia para contarnos su padecer. Para tener paciencia va a tener que tener confianza.
confianza. Es el primer punto, primum vivere dopo filosofare, dice Lacan en Dirección de la Cura. La primera acción del analista es ser confiable. Y ya vamos a ver que hoy es diferente que hace 50 años atrás la posición del analista. ¿Por qué? Porque hoy ya estamos asistiendo a una generación que nació sin poder creer en el otro. Yo no sé si la mía, yo creo que la mía todavía había un otro en el cual creer. Todavía no estábamos tan atrapados por el discurso de gestión capitalista. Como les decía los otros días, bueno, uno cree que es el último celular y lo compró creyendo eso, o el televisor, o lo que sea. Y a los 3 meses no era así, entonces, bueno, más mentido. O no nos dijeron la verdad. Bien, hay algo acá que yo quiero marcar. En el movimiento mismo del hablar, la histérica constituye su esencia. ¿Por qué marqué la histérica? Es el discurso de la histeria. Porque una posibilidad para que después se dé la entrada en análisis es justamente ir bajo esa vía de que, ¿no? Como poder rotar el discurso y convertir en alguien al estilo histérico, que se sintomatice, que se ponga parlanchín, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos vamos a ver, que nos pregunte, que nos demande. Pero en esa demanda, bueno, nosotros vamos a escuchar qué cosa demanda, qué hay por detrás, es decir, los efectos de la demanda es lo que tenemos que escuchar. Y saber que entonces lo que demanda es algo inconsciente, que, a ver, no se trata de negarle pasar al baño, no se trata de negarle un vaso de agua, no se trata de negarle un cambio de horario, por supuesto, cada cosa en su lugar, ¿no? Sino de lo que se trata es de escuchar qué es lo que demanda cuando demanda. Bien, vamos a la otra. Bueno, esto es para que lo lean. Esta es una frase de Hegel en Fenomenología del Espíritu, que Lacan la utiliza y es una maravilla. Y yo se las puse completa porque todo el mundo, yo la verdad hablo, listo. Y jamás ni leyeron la cita completa porque es larga, ni fueron a Fenomenología del Espíritu. Y lo entiendo porque, bueno, Fenomenología del Espíritu es un libro muy grande, no es fácil encontrar la frase, Hegel tampoco es fácil, etcétera, 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 y no somos filósofos. Pero la frase es preciosa, la buscó perfecto, ¿eh? Porque ya está ahí, ¿no? Esto es un escrito, y ya está ahí la cuestión del enigma. Soy para vosotros el enigma. Y Lacan va a establecer que uno de los modos de intervención justamente es causar enigma. Y hoy, si me apuro, voy a terminar diciéndoles, por lo menos desde la semiótica, cómo se pueden plantear este enigma. La leen tranquilos, pero lo del enigma, lo de que somos fantasmas. Hablamos, sí, pero hay que ver de qué se trata ese fantasma. Vamos a la otra. Hay que encontrar los signos de ese fantasma.
hay que saber hallar a esa verdad en el engaño, en el error, en la equivocación, en el tropiezo. Y miren qué interesante, Hegel diciendo, tus actos fallidos son los más logrados. Es una maravilla. Y por supuesto dice, bueno, que esa verdad que habla es embustera. Bien, por eso es que tenemos que ver los efectos de la demanda. Toda palabra supone una respuesta. Toda palabra es una demanda al otro. Una mirada es una demanda al otro, pero una palabra es una demanda mucho más fuerte, ¿verdad? Y bien, tenemos que saber qué hay por debajo. Bien, bueno, digo, ay, porque se nos acabó el romanticismo. Perros a huesos. Eso es interesante. Convertirse en perros a huesos. Sí, señor. Tómelo. ¿Quiere ser analista? Tómelo. ¿Quiere ser analista? El analista se constituye en su análisis. ¿Y cuántas veces nos agarramos del borde del diván, nos agarramos de la funda del diván, porque pensamos que se va a romper o que nos va a romper la cabeza? ¿Por qué? Porque nuestros talones sangran. Esa cita de Colonna, ¿no? Ese Edipo que encuentra la hora de la verdad en la cita de Colonna. ¿Qué es la hora de la verdad? La muerte. Bien, Lacan habla muchas veces de los difuntos misterios y de que el analista tiene que saber sobre los difuntos misterios para poder advenir al ser. Vamos a la otra. Esto después lo van a tener en la... Bien, a ver. Acá comienza la cuestión que yo les digo, la herramienta en las manos es la metapsicología. En donde, a ver, cuando uno escucha, yo siempre digo que yo escucho con dos oídos. Con uno escucho el argumento. Yo tengo que seguir el argumento de lo que habla el paciente. No, le contesto cualquier cosa. Eso hay que... Pero con el otro voy armando una lógica que tiene que ver con la ecuación fálica, una lógica que tiene que ver con los términos de la neurosis infantil, para ver en qué posición edipiana se encuentra, una lógica que tiene que ver con que si hay o no articulación entre simbólico e imaginario, bla, 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 una lógica que tiene que ver con qué es lo que asoma de eso que es lo propio del psicoanálisis, como diría Lacan, lo verdaderamente propio del psicoanálisis. ¿Qué es? Darwin, ¿qué es? Lo inaccesible. Pero eso inaccesible, eso inaccesible es lo que está debajo del síntoma, eso inaccesible es como quien diría la piedra fundamental, el ombligo del sueño, la roca viva. Bien, ahora, eso inaccesible podríamos decir que emerge, a veces muy disruptivamente, a veces vendrá un ataque de pánico, a veces vendrá un momento de violencia, a veces no. Nos toma el cuerpo y bueno, nos duele de todo, desde lo muscular a el estómago, los intestinos, bueno, a cada uno lo que pueda.
Ahora bien, eso inaccesible, la representación cosa, como quien diría, está ahí, hoy ya no puedo decir debajo de la represión, porque sabemos que la represión no es la clínica de la represión la que vamos a trabajar. Pero digamos que eso asoma, saca la cabeza, y es lo que genera trabajo. Es decir, eso inaccesible justamente es lo que genera el trabajo psíquico. Yo siempre digo que en la medida de la exigencia de trabajo. Bien, ¿qué es la representación cosa? ¿Por qué es inaccesible? Porque eso de representación es mentira, más mentira. Es un nombre freudiano, ¿no? Pero es una investidura que después va a tener transposición, etcétera, etcétera, y ese juego de transposición que se llama el trabajo del estelo, es lo que hace a los procesos de derivación, transposición, bla, 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 y termina la representación palabra. Pero es una investidura que inaugura algo muy particular, una nueva temporalidad, ¿no? Una nueva espacialidad, que es la que podemos ver en el sueño, una temporalidad que se dispara para todos lados y una espacialidad que se dispara para todos lados, o podemos decir que es aespacial y atemporal, como decía Freud, o si no podemos considerar multiespacial, multitemporal, están todos los, ¿no? Agarra toda la diacronía del tiempo, pero ¿para qué? Para estar presente. Y esa investidura es la que está por debajo del síntoma, es la que está por debajo del fantasma. Vamos a la otra. Bien. ¿De qué se trata esa representación cosa? Del objeto perdido. Bien, objeto perdido. Señores, el objeto perdido hay que construirlo en el análisis, ¿no? Porque lo tenemos como teorización, bla, bla, aplauso. Pero 1895, el hallazgo de objetos, léanlo, creo que es la parte 7, en la parte clínica, ¿no? El hallazgo de objetos. Bien, Freud hace una referencia aquí. O sea, podemos hablar de ese objeto perdido en tanto en el trabajo analítico se va bordeando eso que no se sabe, ¿no? Y lo que se va haciendo es siempre bordear, 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 como lo vamos cercando y tratando de que, bueno, todo lo que se pueda, que pase a lo simbólico. Como decía hoy yo, la herramienta es la metapsicología, no podemos pensar ninguna técnica. También podemos decir que, a ver, objeto perdido. Esto, a ver, fue la fórmula de Freud. Yo soy freudiana al máximo, la respeto. Pero para mí, ni siquiera, a ver, yo no hablaría de falta constitutiva. Yo soy muy heideggeriana. Hablaría de carencia en ser. Hablaría de, porque si hablamos de falta, es que hubo. Ahí yo tengo problemas con las últimas traducciones. Nacio había hecho la traducción como carencia en ser. Y las últimas versiones de los escritos, lo que leen ustedes, está como falta. Yo sigo pensando que es una carencia, que es constitutiva. Bueno, pasamos a la otra.
Lo que sí quiero decir es lo que estaba en el último renglón de la diapositiva anterior, y es, si tenemos en cuenta hacia dónde vamos en la dirección de la cura, si decimos que vamos hacia eso inaccesible, lo que estamos diciendo en forma difícil es que vamos a acompañar al analizante, ¿no?, en tanto pueda ser analizante de consultante a paciente padeciente, que hable de sus dolores, que se sintomatice, y de ahí entrará en análisis, ¿no? Ese síntoma será ofertado a la transferencia, será puesto en trabajo sobre la transferencia. Bien, bueno. Algo de esto dije, pero lo que me interesa mucho es esta cuestión de una historia que es ya vivida como historia. Lo dijo Freud, está en Dora, están los relatos anteriores. No está en lo nuestro buscar la relación de lo que habla como historia con las historias, acontecimientos, etcétera, etcétera. No es lo nuestro. Además hay que saber que eso está perdido. A ver, hay un manuscrito que se llama manuscrito M, también del año 95, por ahí, muy cercano al proyecto. En ese manuscrito M, Freud dice una cosa muy interesante. Freud dice que hay algo que está perdido para siempre, y es porque al organizarse los atributos de la representación cosa, la representación cosa tiene un núcleo que es pura investidura y los atributos fallen. Esos atributos son como fragmentos de imágenes mnémicas, pero fragmentos, pequeños fragmentos, y se arma un collage. Y entonces, a ver, la foto entera no está nunca. Es la historia que nosotros nos armamos, y que además hay que tener en cuenta que nosotros nos insertamos, ninguno nace del zapallo. Nosotros nos insertamos en una historia que ya está vivida como historia, y entonces por ahí tenemos que el abuelo habla de los cuentos que le hacía su mamá o su abuelo, y entonces, ¿no?, hay toda una historia que se llama filiación. Es lo mejor que le puede pasar a un sujeto. Nos agarramos la cabeza muchas veces para decir, ay Dios, qué historia, qué terrible. Sí, hay historias que son durísimas, durísimas. ¿Ah? Imagínense, a ver, yo estoy viendo ahora con esta cuestión de la amenaza, la incertidumbre que es este virus, lo que estoy viendo es cómo relanza fantasmáticamente y hace vacilar el fantasma, y aparecen ataques de pánico y otros síntomas, contagios a la orden del día, ¿verdad? Y en pacientes quienes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, que tienen los cuentos de sus abuelos, que vinieron al país escapados de la guerra, habiendo pasado miles de penurias en la guerra. Bien, o algo mucho más reciente. ¿Cómo vive esta incertidumbre, esta amenaza, alguien que fue a las Malvinas? Se los pongo como fuerte. ¿No? ¿Cómo vive esta amenaza alguien que estuvo amenazado en la dictadura militar? Los argentinos somos muy rápidos para olvidar, pero el inconsciente no olvida. Bien, Lacan se ocupa
al estilo freudiano, bueno, agarrarse donde puede. El lenguaje, la palabra, tiene leyes. Y digo al estilo freudiano porque el concepto de falso enlace ya lo tenía Freud, habla en Dora. Y, a ver, no me recuerdo el nombre, pero Freud era muy amigo con alguien que trabajaba con Brentano, que era compañero de Freud cuando estaban en la clase, Janet, tía Janet. Después se separan porque piensan distinto la historia. Janet era profesor de filosofía y en el tratado de filosofía de Janet está toda la semiótica que después va a aparecer en Jacobson, etcétera, en Saussure, en Jacobson, etcétera. Esa es la semiótica que sabe Freud y por eso puede trabajar no tanto, bastante en Dora, pero en El hombre de las ratas nos muestra todo lo que sabe. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra Freud en El hombre de las ratas? ¿Cómo en el juego de significante a significante, ahí en el intervalo de un significante y otro, se filtra lo real? ¿Qué es eso real? Hoy podemos decir asoma un goce. El goce particular del hombre de las ratas. El otro slide. Bien, ¿qué es lo que hace el significante? Siempre es un intruso, siempre nos intrusa y nos deja enajenados. Bueno, bien, es mejor eso que el autismo, que se deja enajenar poco. Es interesante, los más enajenados por el lenguaje somos los neuróticos. Y bueno, ¿qué surge de allí? Una emergencia. Digamos, hacemos síntomas de esa intrusión. Ahora, así como antes yo decía de la filiación, y qué bueno tenerla, porque lo peor es no tenerlo. Ser paria, es mejor ser pariente. Así uno tenga que decidir hablarse con pocos parientes, ¿verdad? Pero no todos tenemos la familia ideal, que no existe. Pero ser paria, no saber de una historia previa, es terrible. Es como comenzar la vida con las primeras hojas del libro totalmente en blanco. Y esto es lo mismo. El significante nos intrusa y nos deja enajenados. Pero si no, es totalmente peor. Es peor el destino. Bueno, esto funciona en campo, en donde lo que más me interesa acá destacar es la cuestión de ese significante que se inscribe en el cuerpo. Eso es lo que más estudió Freud con la histeria. Y hoy tenemos mucha cuestión de un significante metido en el cuerpo. Hay hasta significantes que nosotros le llamamos significantes fechables. Miren que hay gente que se enferma para la misma época todos los años, enfermamos con lo mismo, etcétera, está ahí conmemorando algo. O, digamos, bueno, hay que descubrir qué cosa
dice ese cortajeo, que no hay un universal para interpretarlo, en cada uno dirá algo, o el cortajeo, o los tatuajes, o los piercing, los nombro, porque los tatuajes y los piercing no son sin dolor. Ahora bien, una vez que se puede tomar, ya van a ver por qué en la reunión próxima yo digo, se puede tomar, una vez que el analista puede soportar, hacerse cargo de ese goce puesto en el cuerpo, se puede producir una pérdida. ¿Saben qué? Existe la función olvido. Y puede que la huella mnémica se pierda, se destruya, o existe la función olvido, las dos cosas. Después tenemos, bueno, los archivos, la tradición, los rastros, ahora otra. Ahí ya terminó la presentación. ¿Terminó? Ah, bueno. Sí, sí. Paso al otro, al 03. Paso entonces al otro, sí, mientras yo mientras voy a pasar un anuncio. Vos buscá el otro Power. Bueno, un anuncio, a ver, ¿qué anuncio voy a pasar? ¿Qué otra bibliografía, además de lo que yo les pasé, me estoy usando, me sostiene, etcétera, etcétera? Una excelente psicoanalista argentina, ¿sí? Marta Querés, en uno de sus últimos libros, Venganza, Los Anges, Culpa, ¿no? Y toda la sintomatología que viene por la cuestión de la venganza y la culpa. ¿Qué otro libro? Ay, que la tuvimos el anteaño. Un libro de François Borov, La clínica entre la perversión y la psicosis. Ella lo sitúa ahí porque es la clínica actual, no es la clínica de la represión. Entonces, bueno, o es la clínica de la renegación, o es la clínica del foco puntual, en fin, de ese tipo de situaciones. ¿Qué otro libro? ¡Wow! Este título es fuerte, tan fuerte como su contenido, porque se va a meter con todo lo que es renegación y las posiciones puntuales y demás, que es de Jean-Jacques Borov, que es decir que no. Este está en castellano. El de François Borov también, ¿eh? Estos dos están en castellano. Después hay otro libro en castellano de alguien muy querida en nuestro ambiente y demás, Azar y Destino en psicoanálisis, de Alejandra Prat. Este libro tiene un valor muy grande. Yo lo recomiendo mucho. ¿Cuál es el valor? Que todo el libro es el desarrollo de un trabajo clínico de Ramón, de un niño. Y es genial, es ejemplar en esto. Y después, el síntoma y el espíritu del tiempo. Este libro lamentablemente todavía no se tradujo, es un libro de Marcos Zafiropoulos. Excelente. Lástima que no lo tenemos ya en traducción. Bueno, adelante. Ya pasé el aviso. Miren la frase, después la van a poder leer tranquilos, pero Lacan lo que dice es, uy, no están satisfechos nuestros padecientes, no están satisfechos con lo que son. Y después dice, bueno, nosotros los analistas sabemos que sí. ¿Quién se satisface? La pulsión.
Y la pulsión es un concepto muy interesante en Freud, que si bien Lacan muy elegantemente, porque siempre a Freud lo respeta más no poder, pero arma otra teoría de la pulsión. Hay algo que igual respetó, y es esa patita que tiene la pulsión en el soma, en eso orgánico, ¿m? En eso de lo cual algo quizás sabemos, algo, ¿m? Porque es el soma, digamos, es en todo caso donde se encarna esa investidura. Ahora, lo que va a decir Lacan es, para una satisfacción de esta índole, que al final los hace sufrir, penan demasiado. Ahí está justificada, vamos a la otra, justificada nuestra intervención. Bien, esta es la frase que yo les decía, de función y campo. No hay palabras sin respuesta, con tal de que haya un oyente. Y esto vale para todos. Ahora, en análisis, hay que ver con qué lógica escuchamos y con qué lógica damos una respuesta. Y ahora van a cuando vamos va a ver la cuestión de no se trata de jugar tan al lacaniano de revista o de película de los años 70, porque no se trata de no hablar, porque hay que construir al otro. Por supuesto, nosotros trabajamos con un artificio, que es la asociación libre. Bueno, digamos que es algo muy difícil que el analizante logre la asociación libre. Entonces, iremos acompañándolo para que pueda soltarse, pero lo prima un vivere, lo primero es la confianza, si no, nadie se suelta a hablar. Yo creo que alguien asocia libremente cuando la lengua le gana al pensamiento. Pero, digamos, entre asociación libre y la intervención del analista es que se puede afectar eso real del síntoma. Vamos a la otra. Hay que apurar. Esto ya lo dije, vamos a la otra. Bien, acá quería parar, es 2 segundos y vamos a la otra. ¿Qué lugares tiene? Los otros días yo decía 3, bueno, ahora vamos a la dirección de la cura y a ser preciso. El analista, porque si no hay analista, no hay analizante, ¿eh? El analista, el analizante, la palabra y el inconsciente. Y, a ver, en dirección de la cura, año 58, ya Lacan está diciendo, porque lo aprendió con Freud, que el cuarto ahí, ¿verdad? No es el tercero en discordia, sino el cuarto que hace pareja con el analizante es el inconsciente. Justamente yo había leído unos trabajos de la IPA, hay uno que habla de atender por teléfono, está muy piola, pero habla de la dupla, de la pareja, ¿no? De la dupla analista-analizante, de la contratransferencia, es decir, hay conceptos ahí que yo no comparto y entonces, bueno, no pude rescatar esa viñeta. Vamos rápido a la otra. Bien, bueno, a ver, si estamos hablando de que, de que es necesario que haya un oyente y que para que pueda emerger eso inconsciente, el analista tiene que escuchar con determinada lógica.
ya lo vamos a ver más adelante, la cuestión de las entrevistas preliminares, la cuestión de hacer perder la condensación, desaificar, hacer perder la condensación de goce, hacer perder, diluir todo lo que está condensado en esa patita de la pulsión que no es el representante representativo. Para los que son más freudianos lo explico de esta manera. Ahora bien, si no hay analista, no va a poder escuchar las formaciones del inconsciente. No va a poder escuchar, calcular, no solamente escuchar, calcular los efectos de la demanda. Y entonces, bueno, a ver, como dice Lacan, señor, si el analista tiene que ver un pájaro celeste en el cielo, miren la metáfora, un pájaro celeste en el cielo, la metáfora de dirección de la cura. Bien, hay que ver un pájaro celeste en el cielo celeste. ¿Ah? Bueno, él dice que menos que exigirle que sea un buen letrado, que sea un buen pajarero, que menos de exigirle que sea analizado, o sea, que haya pasado por el trípode de la formación analítica. Vamos ahora. Acá está lo del pájaro celeste, listo, ya lo dije, vamos a otra. Bueno, esto lo había dicho los otros días y traje acá la frase. Esto es algo que trabajé hace un tiempo en un grupo que se llamó Conversación Analítica. A ver, por supuesto es de Lacan, es muy lacaniano esto, pero no está la frase tal cual en Lacan. Y, a ver, siempre se repite, y en la repetición lo que estamos queriendo es que aparezca ese otro significado, ¿verdad? Que aparezca la paridad significante, ese uno, ese dos. Entonces se repite ese uno, ese uno, ese uno. No, como quien diría, volvemos a pedir por el objeto, volvemos a pedir por la madre que nunca tuvimos, volvemos a pedir por el amor ideal que nunca tuvimos, más o menos. Bien, bueno, si un analista pasó por una experiencia, justamente la experiencia de muerte tiene que ver con que no hay eso ideal que se supone. Eso está perdido, carecemos de eso. Entonces el analista sabe que en el campo del otro no hay un significante que venga a decir del ser. Señor, del ser me tengo que ocupar. ¿Cómo? Inventando. ¿Cómo? Construyendo un futuro como puedo. El advenimiento de ser. Vamos a otra. ¿Qué es los otros días yo decía esta cuestión, ¿no? Del cómete tu Dasein. A ver, esta es una frase con la cual se termina Dirección de la Cura y los principios de su poder, título del cual podemos hablar muchísimo, pero sepan que hay que saber ejercer bien el poder de la dirección de la cura, que no se trata de dirigir la vida de un analizante. Miren qué interesante, ¿no? Hombre de deseo, está hablando de aquel que llega al final del análisis, que se produce como hombre de deseo. Pero miren, de un deseo al que siguió contra su voluntad. Claro que sí, hay que tener un coraje para sostener el deseo, que la verdad es mucho trabajo. Entonces, bueno, no siempre va con voluntad, ¿no? Al que siguió contra su voluntad por los caminos donde se refleja el sentir, el dominar y el saber. Miren qué trío, ¿no?
nos vamos a referir en otra reunión, pero del cual supo revelar el significante impar. Vieron que yo les dije que no había dupla S1, S2. Si bien el sujeto está ahí entre dos significantes, está representado por un significante para otro significante, bueno, justamente es para otro significante, o sea, no hay paridad significante. Y supo revelar el significante impar. Ese falo, que lo puede tener o no, no hay problema con eso, el falo puede circular. ¿Cuál es el problema? El asunto es que no lo es. Puede tenerlo o no tenerlo a partir del descubrimiento que no lo es. Vamos a la otra. Se terminó con este, creo. Sí, hay otro. Estamos bien con el tiempo. Y vamos a tener que, yo lo que iba a proponer ahora, mientras que Vanessa busca el otro Power, yo les diría, yo estuve viendo las preguntas, me encantaron y demás, pero a ver, es como para 1 hora y media, nos quedamos cortos. Igual creo que algunas preguntas se van respondiendo con estas exposiciones y quizás va a ser necesario una quinta reunión para dedicarle todo a las preguntas que queden. Ahí para, bueno, Vanessa puede, de acuerdo, o jugamos todos con yo creo que vamos a tener en esta última que estoy proponiendo, vamos a jugar con con el chat, y que Vanessa vaya dando el micrófono y demás, pero lo que les quiero pedir es intercambien entre ustedes en el grupo, respóndanse, métanse con lo que escribió el otro, porque si no están esperando que yo vaya y me metan, no, métanse entre ustedes, charlen. Bueno, acá lo tenemos a Lacan, y sobre esta figura de Lacan, que yo bajé, la tengo en un libro, es una foto del libro que hizo la hija de Lacan, respecto de recuerdos de mi padre o algo por el estilo. Pero alguien le puso esta frase que me parece muy interesante, ¿no? Porque dice, bueno, porque somos deseantes, es que caminamos. Y bueno, y hay que tener el coraje de caminar. Vamos a ver. ¿Dónde va la dirección de la cura? A un reordenamiento subjetivo. Eso de seguro. Se construye el sujeto de la interpretación. ¿Por qué? Porque yo lo interpreto. Yo voy a intervenir. Algunas veces, con mucha suerte, capaz que mi palabra se eleva, como dice Lacan, a la función de interpretación, y bueno, nos enteramos 2 años después, más o menos, ¿no? De que hubo efectos y que lo más importante es que el analizante se construya como sujeto de interpretación. Lo más importante es que se vaya y, no sé, cuando se esté duchando en la casa o cuando esté caminando y paveando, bueno, no va a estar caminando, diga, no piense, esto, lo otro, sí, que trabaje. Ese es el sujeto de interpretación. Y lo interesante es que allí, cuando trabaja, comienza a estar advertido de su propio goce. ¿No? Y es allí cuando se adueña de su subjetividad. Vamos a la otra. Bien, acá un poco
le tomo a Recalcati algo que hace muchos años yo trabajé. Lamentablemente no encontré el trabajo. Me acuerdo cuando lo presenté en un congreso no estaba todavía la Escuela de Orientación Lacaniana, nos reuníamos como todo el campo freudiano, los distintos, todas las escuelas lacanianas que había en aquel momento, nos reuníamos una vez por año. Esa vez fue en el Club de las Naciones, me acuerdo y todo, pero no hubo vuelta, no pude encontrar el trabajo, porque yo ahí presenté un trabajo que decía, bueno, las nociones de variantes de la curatipo, en donde Lacan dice, señores, si no hay analista, su versión del centro, variantes de la curatipo, situación del psicoanálisis 56, hay todo un hilo conductor ahí en donde él lo que dice es, si no hay analista, bueno, es un tratamiento cualquiera. Para que sea un tratamiento analítico, esta es la lógica. Y yo un poco lo que decía era, bueno, que los conceptos de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis son conceptos que se pueden aplicar a el tratamiento psicoanalítico en general, a la clínica psicoanalítica. Por ejemplo, el no retroceder. Y algo que está subyacente ante una cuestión preliminar. Todo el mundo lee una cuestión preliminar y dice, ay, me va a decir qué tengo que hacer con el psicótico. No dice nada. Pero, ¿cuál es la posición de Lacan? Ah, vos querés trabajar con psicóticos. Bueno, te vas a enterar de lo que le pasa. ¿No? Como vas a saber qué es, cómo funciona iba a decir su cabeza, perdón, sus rulos, perdón, su aparato psíquico, cómo articula los tres registros. Bien. Y después, al final, pero última frase de 40 páginas, ¿no? Dice, bueno, el analista se valdrá de la maniobra de transferencia. ¿No? Y anda a averiguar qué es la maniobra de transferencia. Pero lo que te hizo saber es cómo funciona, cuál es la metapsicología de una psicosis. Y yo creo que ahí hay dos cosas a tener en cuenta. Ese no retroceder. No retroceda, tenga coraje, señor analista, porque hay que tener coraje para sostener la posición del analista, mucho más hoy, como antes en la psicosis. ¿Por qué? Porque el analista causa de deseo, bla, 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 el analista semblante, sí, el analista condensador de goce. Entonces, viene un lugar que hay que sostenerlo con cierto coraje. Pero esa es la ética del psicoanálisis. Vamos a la otra. Lo voy a compartir de otra forma. Bueno. Así no tenemos... Es muy importante tener en cuenta la época. Y por eso yo les decía el cambio. ¿No? Es decir, estamos en una época en donde hay una nueva economía psíquica. Y les voy a contar porque lo hablo esto siempre en mis conferencias. Una vez viene Melman a Rosario, a dar unas conferencias en la Universidad de Rosario hace mucho.
hace, ay, 28 años, 25 más o menos, por ahí. Y entonces él habla de globalización, bla, bla, y de que la nueva economía está en juego. Y ya cuando llega ahí, era tanto más joven, un tanto más joven. Codeo a un amigo mío que estaba al lado, otro psicoanalista, y digo, se le fue la mano, ¿no? Sí, ya me parecía algo, ¿qué me venís a hablar? Que un neurótico le puede fracasar la, la, la represión. Bueno, hay un libro de Silvia Quesada sobre lo traumático, que yo le hice el prólogo porque yo fui una jurado de tesis, de la tesis doctoral de Silvia Quesada, que es profesora adjunta de psicoanálisis Freud en la UBA, y ella justamente demuestra no solo de la represión primordial, como pareciera como que flota, que se levanta, vomita, vuelve, en fin, ahí anda la represión primordial, y ella lo refiere a los ataques de pánico a eso. Bueno, a ver. Ay, qué chiquito que se quedó esto. Bueno, de lo que se trata es de qué es lo que pasa en la actualidad. Por un lado, acá quise poner un shopping, no sé ustedes cómo lo ven, yo lo veo muy chiquitito, capaz que ustedes lo ven en pantalla grande y lo ven mejor. A ver, estamos en la época de la debilidad de la metáfora paterna. Por no decir la formación en la cultura, yo lo digo. Hay algunos analistas que no, yo lo que digo es, en la cultura hay muchísimas gracias, en la cultura hay forclusión de la metáfora paterna. Por eso, los argentinos le encontramos el agujero al mate, el mundo le encontró el agujero al mate, por eso los procesos de legitimación de lo ilegítimo son mundiales, y por eso las ruedas de circulación geopolítica de las armas, las drogas, la trata, ya no es de blanca, es de niños, ¿no? Hasta circulación de medicamentos oncológicos, bolsitas de sangre, órganos, bueno. Bien, ¿qué nos ofrece el discurso capitalista? Y nos tiene que marear. A ver, toda la industrialización de lo que sea, de la farmacéutico, que yo escribí un artículo a propósito del DSM-4 y los arreglos del DSM-4 y la industria farmacéutica, ¿no? La psiquiatría y la industria farmacéutica igual. Hacen un buen composé. Bien, ahora, casi diríamos, hay que distraerlo al sujeto, que no vea a la persona, que no vea. Entonces nos da el discurso actual, ¿verdad? La gestión esta mutación, nos da cualquier cantidad de gadgets. Y nos divertimos con eso. Y vamos, no, yo escucho, muchas veces escucho en el consultorio, se enojó con el marido y le hizo M la tarjeta. Y, a ver, salió del shopping llena de bolsas. Pero eso quiere decir que se planifica. Estamos lejos, lejos. Y lejos de que se pueda sentar a hablar con su compañero a ver qué pasa. Si toma ese goce de hacerle M la tarjeta. Bien, otra, las soluciones de la ciencia. Ay, entre el shopping y las soluciones de la ciencia, estamos sonados. ¿Por qué? Porque la ciencia nos da desde cualquier explicación hasta cualquier medicamento. Entonces hay medicamentos para
despertarse, medicamentos para dormir, en fin. Pero al final, ¿qué hacen? Entre el discurso de la industrialización y el discurso de la ciencia, expulsan al sujeto del inconsciente como sujeto de deseo, lo convierten en sujeto de goce. Pero puse esta figura porque tenemos un sujeto de goce muy particular, la melancolía. En el fondo hay un padecer melancólico muy grande debajo de los síntomas actuales. Vamos a otra. Vamos, si podemos, vamos a volver a hablar de esto. Bien, ahora bien, antes hablábamos que en las entrevistas que rectificábamos al sujeto. Eso es algo lacaniano, 1000 por 1000. Pero bueno, Lacan se murió en el 82, ¿sí? Y estamos en el 2020. Bueno, la época cambió, pero él nos dejó una advertencia. Estén a la altura de la época. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es ese archivo, como decía hoy, ¿no? De la historia vivida como historia, etcétera, etcétera? ¿Cuál es nuestro otro? Hay que rectificar al otro. Ya no se trata del otro papá. No. Porque ese papá también es efecto de discurso. Entonces, hay que rectificar al otro. En la tanatopolítica, yo voy a dar una conferencia sobre los discursos, me doy cuenta que la audiencia no sabe nada de la teoría del significante, así que ahí comienzo muy lentamente a hablar del significante, etcétera, etcétera. Lo digo porque ahí pongo un ejemplo respecto del otro, tomando un ejemplo lacaniano de la estación de tren. Yo hago todo un dibujito, que yo, bien, ese otro hay que rectificarlo. Porque estamos en la época del otro, yo llamé de la increencia. Pero, bueno, vamos a tener que encarnar un otro, ayudar a construir un otro, en el cual se pueda creer. ¿Para qué? Para que entonces el sujeto hable. Entonces, ahí sí, cuando habla, cuando se larga a hablar, cuando deja que la lengua le gane, no piensa lo que habla, ahí sí van a salir las demandas. Y ahí sí entonces se implica como sujeto, y ahí sí vamos a comenzar la rectificación subjetiva. Entonces se va a producir el síntoma analítico, que ya no es lo que sucede en el cuerpo, el ataque de pánico, no, el síntoma analítico, un significante ofertado a la transferencia. ¿De qué se trata como analista? Lacan lo dice, se ha abnegado, le dice al analista, que tenga abnegación, que va a jugar sus bazas, sus bazas es lo que hable, con suerte una interpretación, y si no, intervenciones posibles. ¿Para qué? Para que emerja el sujeto del inconsciente, pero entonces a su vez trabaja sobre la transferencia, no trabaja la transferencia, sino sobre la transferencia para que haya como un giro y esa transferencia que el analizante tiene conmigo gire y sea el analizante el que tenga transferencia a su propio trabajo analítico.
Y ese es el analizante que sale y cuando está en la ducha, de golpe se le pensó algo. Ahora, eso hay que construirlo. Eso requiere un tiempo, una lógica. Y digo un tiempo, ¿por qué? Porque ese otro de la creencia, ese otro a quien poderle creer para después cargar demandas, no se construye en la sesión de 10 minutos. La sesión corta, lacaniana, Lacan lo puso como una interpretación, el corte de sesión. Una interpretación de objeto, o sea, última lógica de un análisis. Más vale se puede trabajar en sesiones cada quien, digamos, no podemos regularlo y además es distinto con cada analizante y demás. Pero también hay que saber que se puede, digamos, pausar, como quien diría, hay maniobras que una analista puede hacer, como para pausar una sesión, sin necesidad de cortarla y afuera. Y además hay que saber cuándo cortar y afuera, porque si alguien viene muy traumatizado, con ataques de pánico, o fobias, y de repente intervenimos y a la calle, no sabemos cómo va a cruzar la calle. Entonces, había una de las preguntas que rozaba este tema, que me preguntaba este tema, si acaso no podían algunas intervenciones ser dañinas. Sí, algunas intervenciones pueden ser terriblemente dañinas, y en ahora es interesante, en algo difiero con Freud, pero ha cambiado la época. Freud decía que si uno se equivoca en lo que dice, no pasa nada, el analizante ni lo escucha, está en otra, no lo agarra. No hay problema. Bien, no. Yo les diría cuidado con ser silvestres, ¿no? O ser salvajes. Y bien, a ver, hoy todos, no nuestros analizantes, todos, porque todos estamos inmersos en este discurso. Entonces, todos, ya podés sacar si querés el power. Todos estamos, después que lo lean, todos estamos inmersos en un discurso en donde lo que hay es empuje al goce. O sea, si está fallando, no fracasando. Fracaso, la represión secundaria, siempre, ¿verdad? Y por eso el síntoma. Bien, la represión secundaria, por supuesto que falla. Está fallando la represión primordial. Digamos, no hay refreno a la pulsión. La pulsión es como el caballo desbocado, ¿no? Es decir, la metáfora de Freud de que el jinete conducía al caballo, bueno, el jinete no conduce al caballo. El caballo se desboca. Bien, ese es el empuje al goce, el empuje a llevar la pulsión hasta donde se pueda. Satisfacerla sí o sí, y ya vamos a ver cuando ponga unos ejemplos de pulsión lo que puede llegar a ser eso, el desastre, el acto logrado, suicidio, matar a alguien, esos son actos logrados. Y hay equivalentes. A ver, tenemos adolescentes que esto
caso del bungee jumping, ¿verdad? Que se tiran del puente agarrados, sí, un talón, un tobillo agarrado a una cuerda, qué sé yo, se tira. ¿Se hizo un cardiograma antes? Eso lo hacen deportistas que tienen todo digamos, un cuidado, se han preparado físicamente, igual que el que se tira del paracaídas o del parapente o lo que sea. Bien, yo hago parapente, bueno, tengo un electrocardiograma bien seguido para ver si puedo hacerlo o no. O ya mejor que no. Bien, y lo que es caída libre, peor. Entonces, bueno, deportes de alto riesgo. Sí, claro que son de alto riesgo. Pero la pulsión hoy pide eso. ¿Por qué? Porque la pulsión es pulsión de muerte. Entonces, a ver, una teoría que vengo sosteniendo hace mucho y la he debatido con mis colegas y bueno, está aceptada. Justamente, me acuerdo, un debate hermoso, hoy estaba viendo unas fotos con Yemama, divinas, divinas, los dos estamos ahí debatiendo acaloradamente. Mi hipótesis es que ese sujeto que está abolido por el discurso, saca la cabeza, aunque sea bajo lo real, saca la cabeza con todos estos síntomas tan terribles que hay, pero se evidencia de alguna manera. Y a partir de que se evidencia así, es que, bueno, lo podemos recibir, podemos trabajar con él, tenemos que estar preparados para otra clínica. Hace 30 años atrás decíamos, no, paciente NACSIN, no es para el analista el paciente NACSIN. Hoy las cosas cambiaron. El analista no es semblante vacío por un tiempo. Después sí, en la lógica del análisis. Pero cuando entró en análisis. Pero mientras, condensador de goce, rectificación del otro, después la rectificación subjetiva. Entonces tenemos otra lógica que ir implementando y creo que se acabó el analista de escritorio, como digo yo. Ya no son épocas del analista de escritorio, del analista del libro, del analista que, digamos, de la palabrita y no. No, es época de un analista con mucho coraje. Ese analista con coraje, que por supuesto lo ha sacado de su propio análisis, es el que está a la altura de la época. Y media, lo logré. Me propongo ser muy puntual porque generalmente a veces cuando estoy con los grupos de estudio me paso de tiempo. Bueno, no. Me he propuesto ser puntual porque todos nos organizamos, ahora habremos cocinado algo, estamos todos muy hogareños, así que bueno, yo por lo menos ando muy, muy cocinera, más allá de hacer estos power, tengo que aprender, me encantaría aprender como ha hecho Marta Jerez, que le pone como al power como una figura en transparencia y entonces es divertidísimo. Lo escribe arriba, pero la figura queda como en transparencia opaca, divino, queda hermoso. Pero bueno, por lo menos ahí les puse un Sócrates, etcétera, estoy poniendo color. Bueno, les mando, le agradezco muchísimo a Vanessa su colaboración. Un saludo inmenso, acá los veo, que bueno, la lista ahí la estuve subiendo y bajando para ver, veo mucha gente muy querida,
bienvenidos los que se incorporaron en esta segunda reunión. Ya les mandé una bienvenida en el grupo, pero se las doy yo otra vez. Y bueno, un abrazo inmenso a todos, a los que nos conocemos personalmente, a los que me están conociendo. Y bueno, el abrazo llega hasta el Báltico y vuelve. Porque también saludamos a nuestra amiga de Dinamarca. Un beso inmenso para todos, abrazo, y nos estamos viendo el miércoles que viene, que me van a disculpar, pero sí o sí tienen que ser los discursos. Algunos ya me habrán escuchado con el tema, otros no, pero nunca está de más darle una vueltita a ese tema. Léanlo en la tanatopolítica porque está muy fácil como está explicado allí. Muy buenas noches, muy buen descanso a todos. Chao.